El eco del miedo. Capítulo 5. El reflejo siniestro. Lo que ocurrió en la cripta subterránea después de que Isabel tocó la superficie del antiguo espejo desafió toda lógica y explicación. La sensación de ser succionada hacia su interior era abrumadora, como si el espejo mismo la estuviera arrastrando hacia algún otro mundo o dimensión. La habitación que la rodeaba comenzó a distorsionarse, las sombras se retorcieron y danzaron, y todo se volvió borroso y confuso. Isabel se encontró en un lugar que no podía describir con palabras. Era un paisaje surrealista y onírico, lleno de formas extrañas y colores que no pertenecían al mundo que conocía. La sensación de que el tiempo y el espacio se habían torcido y entrelazado la dejó aturdida. En medio de ese paisaje extraño, Isabel notó algo que la hizo contener el aliento. Se reflejaba en el espejo, pero no era su propio reflejo. En lugar de eso, era una figura oscura y siniestra que la miraba con ojos vacíos y fríos. Era como una sombra encarnada, una entidad que no debería existir en ningún lugar. La figura oscura se desprendió del espejo y comenzó a moverse hacia Isabel. Cada paso que daba parecía resonar en todo el paisaje distorsionado, como si estuviera caminando sobre la realidad misma. Isabel retrocedió, su mente luchando por comprender lo que estaba sucediendo. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa, pero la figura no respondió. En cambio, se acercó aún más, su presencia emanando una sensación de malicia y peligro. Isabel sintió que el aire a su alrededor se volvía más pesado y oscuro, como si estuviera siendo aprisionada por las sombras mismas. La figura finalmente habló, pero su voz era un susurro oscuro y distorsionado. Soy el reflejo de tus miedos más profundos, la sombra que ha acechado tu vida desde siempre. Isabel tragó saliva, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Cómo podía ser que esta entidad siniestra fuera una manifestación de sus propios miedos? ¿Cómo podía existir en un lugar que desafiaba todas las leyes de la realidad? La figura continuó avanzando hacia ella, su presencia opresiva haciendo que Isabel retrocediera aún más. Has estado buscando la verdad, pero la verdad que buscas es más aterradora de lo que puedes imaginar. Isabel estaba atrapada en un dilema aterrador. Por un lado, quería huir de esta entidad siniestra que la acechaba en este mundo surrealista. Por otro lado, sentía una curiosidad incontrolable, un deseo de descubrir la verdad detrás de todo esto. Decidió preguntar, a pesar del miedo que la abrumaba, ¿qué verdad estás hablando? ¿Qué es este lugar? La figura se detuvo y pareció considerar la pregunta por un momento. Luego, lentamente, comenzó a revelar su historia. Hace siglos, un hombre llamado Nathaniel Blackwood buscaba el conocimiento prohibido, el poder absoluto. Creía que podía encontrarlo a través de un antiguo espejo que se dice que mostraba las verdades más profundas y ocultas del universo. Isabel asintió, recordando la historia que había leído en el manuscrito en la cripta. Sé de Nathaniel Blackwood y su obsesión por ese espejo. ¿Qué tiene que ver contigo? La figura oscura continuó. Blackwood encontró el espejo y se atrevió a mirar en su interior. Lo que vio lo consumió. Las sombras que lo habían acechado toda su vida se materializaron en este lugar, en este reino distorsionado. Él se convirtió en una sombra de sí mismo, atrapado en una eterna pesadilla. Las palabras de la figura enviaron escalofríos por la espalda de Isabel. La historia de Nathaniel Blackwood y su destino aterrador la había intrigado, pero ahora estaba frente a una entidad que afirmaba ser el resultado de la obsesión de Blackwood con el espejo. ¿Y qué me dices a mí?, preguntó Isabel, luchando por mantener la calma. ¿Por qué estoy aquí? La figura se movió más cerca, su presencia casi abrumadora. Tú también estás obsesionada, Isabel. Obsesionada con la búsqueda de la verdad, de respuestas que desafían la comprensión humana. Por eso estás aquí, en este lugar entre mundos. Isabel sintió que la realidad misma se tambaleaba a su alrededor. La figura hablaba de la obsesión de Blackwood como si estuviera reflejando su propia obsesión por descubrir la verdad detrás del antiguo espejo. Pero, ¿qué significaba todo esto? ¿Cómo podía encontrar respuestas en un lugar que desafiaba la lógica? La figura continuó hablando, como si leyera los pensamientos de Isabel. Aquí, en este reino distorsionado, las sombras se vuelven reales,
los miedos se materializan y las verdades se revelan de manera perturbadora. Pero también es un lugar peligroso, donde los límites entre la realidad y la pesadilla se desdibujan. Isabel sintió que su mente daba vueltas mientras intentaba procesar todo lo que estaba escuchando. Estaba atrapada en un lugar que desafiaba la lógica, enfrentando a una entidad siniestra que afirmaba ser el reflejo de sus propios miedos y obsesiones. Pero, al mismo tiempo, sentía que esta experiencia tenía un propósito, que debía haber una razón por la que había sido arrastrada a este lugar. ¿Qué debo hacer?, preguntó Isabel con una mezcla de temor y determinación. La figura oscura se acercó aún más, sus ojos sin vida mirándola fijamente. Debes enfrentar tus miedos y obsesiones, Isabel. Solo entonces podrás encontrar la verdad que buscas. Pero ten cuidado, porque en este lugar, la verdad puede ser más aterradora de lo que puedas imaginar. Con esas palabras, la figura se desvaneció en las sombras, como si se hubiera convertido en una parte de la oscuridad misma.